Muy buenos días a todos. La verdad que estoy muy contento de estar acá, festejando la primera semana de la fertilidad. Primero que nada quiero felicitar públicamente a la doctora Capurro, porque esta fue una idea, el embrioncito de esta semana nació acá en el Pereira Rosell, en la unidad de reproducción humana, pero sin duda la que lo gestó fue la doctora Capurro. La charla de hoy va a ser sobre el papel de la mujer en la infertilidad y vamos a ir tocando varios temas relacionados con esto. El objetivo de la charla es, por un lado, poder saber cuándo hay que estudiar a la mujer, cómo asesorar en la prevención de la fertilidad, qué factores pronósticos tenemos que tener en cuenta relacionados con la fertilidad y cuáles son los estudios que se deben realizar. Partiendo por una reseña básica de lo que es la fecundidad, tenemos que tener presente que en general la especie humana es muy ineficiente para reproducirse y en general tenemos una fecundidad de tan solo un 20% por mes, teniendo en cuenta una mujer en una edad reproductiva por debajo de los 35 años dentro de su primer año de búsqueda de embarazo. Y de hecho son los primeros 3 meses donde realmente la fertilidad, la fecundidad es mayor. A partir de ahí, por cada mes que va pasando, esa fecundidad va declinando y se considera que más o menos en torno al año el 85% de las mujeres en edad reproductiva tienen que haber logrado un embarazo. Por eso es que generalmente nosotros hablamos de que luego de un año de búsqueda de embarazo hay que empezar a realizar los estudios de forma general, ¿no? Y ese 15% de pacientes que no se embarazaron son los que nosotros habitualmente consideramos globalmente como población estéril, aunque luego vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, es una grafiquita que evalúa varios estudios poblacionales donde se ven justamente en poblaciones en las cuales no existían métodos anticonceptivos cómo a medida que va pasando los años va naturalmente declinando la fertilidad de la mujer a partir de los 35 años y como a partir de los 40 esa dificultad para lograr un embarazo se acentúa aún más. Entonces, en cuanto a la prevalencia de la infertilidad, nosotros clásicamente hablamos de que en torno a un 10-15% de la población reproductiva es estéril. En realidad es muy difícil evaluar la prevalencia, porque existen en realidad, tenemos que tener presente que por un lado hay un porcentaje importante de la población que no busca asesoramiento, hay que tener presente que hay parejas que en realidad no tienen hijos porque en realidad no lo desean. Pero este es un trabajo bastante interesante de Danson, de la Asociación Americana de Reproducción, y que lo que mostró fue que en una población fértil, por debajo de los 30, en general hasta los 40 años, cuál era el tiempo que demoraban en lograr un embarazo teniendo relaciones sexuales frecuentes. Y lo que se vio es que en torno entre los 19 y 27 años había un 8% de mujeres que eran estériles, luego de un año de buscar embarazo con relaciones frecuentes. Entre los 27 y los 34 ese porcentaje estaba en torno a un 14% y entre los 35 y los 39 años ya el 18% de las mujeres no habían logrado un embarazo luego de un año de buscarlo. O sea que vemos claramente cómo hay una relación con la edad, que luego vamos a insistir mucho en este tema. Bueno, pero hay que tener presente que en realidad, si bien hablamos muchas veces de esterilidad, es un término ambiguo, porque en realidad un porcentaje importante de la población en realidad es fértil. Que una mujer venga luego de un año de buscar embarazo sin conseguirlo no quiere decir necesariamente que esté imposibilitada para lograr un embarazo de forma natural, sino que hay un porcentaje importante de esas mujeres que si siguen buscándolo, lo van a terminar logrando sin ningún método, ningún tratamiento reproductivo. De hecho, aquí en estas curvas vemos cómo luego de la curva roja, vemos cómo luego de un año de sin métodos anticonceptivos, en realidad se embarazaron el 84%, pero luego de los 3 años de búsqueda hay otro 14% que también se embarazó. O sea que cuidado, nosotros cuando transmitimos la información a los pacientes, no dar la sensación de que en realidad es imposible lograr un embarazo. La esterilidad no es un rótulo que se le pone a una mujer en el país y dice estás imposibilitada absolutamente para lograr un embarazo. Nosotros generalmente nos trazamos líneas, umbrales, nosotros nos decimos, bueno, a partir del año de empezar a buscar un embarazo y estudiar una pareja, pero eso no quiere decir que la pareja igualmente no lo termine consiguiendo de forma natural.
Bueno, y este es un trabajo también muy interesante de Boivin, donde evalúa justamente en distintas poblaciones cuáles son las prevalencias de la infertilidad. Y hay una gran variación según el medio. Vemos que en los países desarrollados puede haber una prevalencia que sea mayor, esto puede estar relacionado a muchos aspectos sociales, en el cual está entre en torno a un 9 en general, pero hay países que llegan a un 16%, y en los países subdesarrollados también hay grandes variaciones. En África en particular la prevalencia puede llegar a ser muy alta, pero en general puede ser menor la prevalencia relacionado a una búsqueda del embarazo de manera precoz. Pero por otro lado también lo que muestra este trabajo es que el 50% de las mujeres estériles no buscaron ningún tipo de asesoramiento. Y esto tiene que ver con muchos motivos. Algunos pueden ser porque directamente no desean ningún tratamiento médico, pero también hay una gran población sumergida, que tiene que ver con lo que comentaba previamente Lidia, de que hay gente que desconoce cuáles son sus derechos, desconoce que tiene cobertura, desconoce que existen centros habilitados para poder estudiarlas y tratarlas, y por eso es muy importante que nosotros tratemos de llegar a esa gente y que sepan que tienen opciones. En cuanto a las etiologías de la infertilidad, entonces, de forma clásica, nosotros decimos que aproximadamente el 30% de las causas de esterilidad son de causa femenina, el 30% masculina, y en torno a un 20% de causas mixtas y un 20% de esterilidad sin causa aparente, y que hay distintos factores que pueden aumentar esa incidencia, como puede ser lógicamente el retraso de la maternidad y su relación con la edad, las enfermedades de transmisión sexual, la endometriosis, el estilo de vida, la obesidad, los tóxicos, el tabaco, ¿verdad? Y las disfunciones sexuales, que también es un tema importante tener presente, que a veces nosotros como especialistas muchas veces minimizamos, pero que tener presente que hay parejas que a veces tampoco nos traen ese tema, pero recordar que obviamente para lograr un embarazo es importante tener relaciones sexuales con frecuencia. Y este también es un trabajo de Miller, del 99, que lo que muestra también es una variación entre las etiologías según la edad. En las poblaciones más jóvenes, generalmente hay una alta tasa de causas disovulatorias, alteraciones ovulatorias, y a mayor edad generalmente empiezan a aparecer otros factores. O sea que en realidad lo que decimos de cuál es la etiología de la infertilidad, tener presente que puede variar en función de la edad de la paciente. Esta es una gráfica que saqué de la Red Lara, que en realidad es un poco antiguo porque en realidad fue un trabajo de bienal del 2005-2006, pero también es interesante para evaluar cuál es el porcentaje de esterilidad de causa femenina, y si ven entre el factor femenino no tubárico y el tubárico, aproximadamente el 35% de las causas de esterilidad son de origen femenino en nuestra región. Eso es lo importante, porque nosotros hasta hace poco teníamos muy pocos datos de lo que pasaba en la región y en nuestro país en particular. A propósito de eso, comentarles que el Ministerio de Salud Pública está en este momento preparando un registro nacional de reproducción asistida para poder contar con todos estos datos y el día de mañana poder conocer nuestra población en particular, porque hasta ahora generalmente nosotros cuando hablábamos de todos estos temas en realidad nos referíamos a la bibliografía internacional. Respecto a los pocos datos que al día de hoy tenemos del Uruguay, estos son datos que obtuve del Fondo Nacional de Recursos, que es la cantidad de pacientes que solicitaron tratamiento de reproducción asistida de fecundación in vitro del fondo hasta septiembre del 2017, y de estas el 37% de ellas, la causa de esterilidad era de origen femenino. Entonces, ¿cuándo tenemos que estudiar a una mujer o una pareja que consulta por algún tipo de disfunción reproductiva? Y clásicamente nosotros decimos que a partir de un año de tener relaciones sexuales frecuentes y no protegidas, se debe estudiar a ambos miembros de la pareja. Pero hay algunas excepciones, ¿verdad? Por un lado, que en cualquier mujer mayor de 35 años, esta valoración se tiene que hacer de manera precoz. Nosotros decimos que a partir de los 6 meses se sugiere que una mujer que tiene 35 años o más debe comenzar con alguna valoración para ver dónde se encuentra parada. Y por supuesto, en cualquier mujer que no tiene pareja, debe realizarse en cualquier momento que consulta. Y recordar que las disfunciones reproductivas son un problema de la pareja y se tiene que estudiar a la pareja de manera conjunta
¿verdad? Nosotros a veces tenemos dificultades para estudiar ambos miembros de la pareja, a veces el hombre se resiste a realizar un espermograma y empezamos solo con los estudios de la mujer. Eso no debe ser así, porque a veces podemos incluso evitarle a la mujer tener que pasar por algún proceso, por algún estudio que sea doloroso o molesto. Por otro lado, tener presente que es muy importante corregir todos los factores que sean modificables. La obesidad, los tóxicos, el tabaco, eso tiene un impacto muy importante sobre la fertilidad natural y también sobre las chances de lograr un embarazo con un tratamiento reproductivo. Y muchas veces también la población minimiza estos aspectos. Por otro lado, conocer cuáles son los porcentajes de éxito de tratamientos de reproducción asistida, y acá también me quiero detener, porque muchas veces hay se sobreestima cuáles en realidad las chances de embarazo con tratamiento reproductivo, y lamentablemente lo cierto es que las chances de éxito con reproducción asistida son menores a los que la gente cree. Muchas veces uno dice, bueno, en el peor de los casos, si no logra un embarazo de forma natural, me hará una fecundación in vitro. Y lamentablemente luego cuando consultan se encuentran que también para su edad probablemente las chances de éxito de una fecundación in vitro también van a ser muy bajas. Por otro lado, recordar que la valoración de estas mujeres debe de realizarse de manera multidisciplinaria, no solo un ginecólogo, sino que también un biólogo, un urologo, a nivel psicológico, muy importante también el acompañamiento. Y por otro lado, saber que hoy en día estamos viendo un cambio de paradigma, que era lo que también comentaba tanto Gerardo como Lidia, y es que hay un porcentaje muy importante de la población que nosotros vemos en la consulta diaria, que son mujeres sin pareja o pareja de mujeres. Y eso también tenemos que abordarlo y estar presente, poder pensar en esa posibilidad para poder asesorar a las pacientes. Esta es una gráfica que amablemente me siguió el equipo de Fertilab, donde vemos cómo en la última década se ha visto un cambio de mujeres sin pareja o parejas homosexuales. Y de hecho, hasta el 2006 ni siquiera existía eso como una indicación para asignar semen de donante. Y al día de hoy, al 2018, prácticamente la principal causa de la asignación de semen de donante es la mujer sin pareja. Bueno, entonces, como les dije previamente, recordar cuáles son los motivos por los cuales tenemos que estudiar a estas mujeres de manera precoz. Y un tema que hasta el día de hoy ha quedado un poquito olvidado, ha quedado en el tintero. Recordar que la ley, en el artículo 3, lo que dice es que el deber del Estado es poder justamente tomar medidas para prevenir las potenciales causas de esterilidad. Y cuando hablamos justamente de prevención, recordar que hay que evitar retardar la búsqueda de embarazo. Recordar que las relaciones sexuales como método seguro para prevenir las enfermedades de transmisión sexual es un tema importante. Recordar para los ginecólogos y para los cirujanos poder practicar cirugías ginecológicas conservadoras de los ovarios. Cuando yo era residente recuerdo que muchas veces cuando hacíamos una cirugía anexial, muchas veces la paciente terminaba sin su anexo. Hoy en día por suerte veo que cada vez en general a nivel de las clínicas se está empezando a cuidar mucho más este tema y tratar de ser lo más conservador posible. Por otro lado, la anticoncepción temporal, que es lo que también comentaba Ana y Lidia, que tenemos que recordar que los métodos anticonceptivos que puedan tener algún impacto sobre la fertilidad o que sean irreversibles van a condicionar el pronóstico reproductivo de estas mujeres. Los tóxicos, que tenemos que evitarlos. El tabaco tiene un impacto tremendo sobre la reserva ovárica, sobre la calidad ovárica y sobre las chances de embarazo natural y con tratamiento de reproducción. Mantener un estilo de vida saludable, poder utilizar los servicios de salud que justamente hoy en día existen para poder asesorar en estos aspectos. Y por último, y muy importante, poder ofrecer tratamientos de preservación de fertilidad para mujeres que tienen tratamientos oncológicos por motivos sociales o algún método o algún tratamiento médico que pueda impactar sobre su fertilidad. Y cuando hablamos entonces de la prevención y de que es un tema pendiente a nivel médico, yo creo que los ginecólogos tenemos que reflexionar un poco y hacer un poco de mea culpa, porque lo cierto es que nosotros en la consulta médica ginecológica diaria estamos justamente perdiendo una oportunidad muy importante, que es el tomarnos unos minutos para cualquier mujer que incluso viene para una consulta ginecológica normal, poder discutir estos temas y recordarle
cuál es el impacto que la edad va a tener sobre su pronóstico reproductivo, y todos estos temas que comenté previamente, que lo cierto es que no se charlan. Y lo cierto es que luego nosotros nos encontramos con muchas mujeres que vienen a nuestra consulta con 40, 41, 42 años y nunca se les explicó el impacto que tenía la edad sobre su pronóstico reproductivo, que no sabían que el tabaco iba a tener un impacto sobre su chance de embarazo. Y nosotros entonces estamos fallando en hacer una correcta promoción de salud y prevención de todos estos temas. Y creo que es el momento, y una de las intenciones de esta semana es justamente tratar estos temas y nosotros llevarnos a casa este mensaje de que tenemos que intentar abordar estos temas no en las pacientes estériles, sino antes, ¿verdad? Me gustó mucho esta frase, que la saqué de una pauta que salió justamente del American College respecto al asesoramiento preconcepcional, que lo que dice es que todos los ginecólogos en la consulta diaria a cualquier mujer en edad reproductiva debería preguntarle: ¿tenés pensado quedarte embarazada próximamente? Y a partir de ahí poder entonces iniciar cuáles son las medidas que tiene que tomar, y si piensa hacerlo, y si no piensa hacerlo en un mediano o corto plazo, cuáles son las opciones que tiene. Bueno, lo que hablamos previamente, la anticoncepción, repensar la consejería, tratar de evitar los métodos irreversibles de mujeres jóvenes. Nosotros acá en el Pereira Rosell estamos viendo entre 2 y 3 mujeres por semana que consultan con una ligadura tubaria, que muchas dicen que en realidad no sabían que el día de mañana no iban a poder quedarse embarazadas, que en realidad el asesoramiento fue muy básico y que básicamente le preguntaron qué es ligarte, y muchas veces, bueno, como decía Ana, yo recuerdo en mis años de residencia que era en la camilla entrando a quirófano, que le preguntábamos a los pacientes: ¿te vas a hacer una cesárea? Y de paso cañazo, te ligamos. Y bueno, y luego nos encontramos con mujeres que se ligaron con menos de 30 años, y luego con 35, 36, 37 años, tienen una nueva pareja y quieren tener un hijo con él y no pueden, y además no tienen cobertura para ello. También evitar los métodos que sean reversibles, como el DIU. Es un tema que hay que tratar con mucho cuidado, porque acá hay gente que sabe más de anticoncepción que yo, pero en general se considera que el DIU en realidad no tiene secuelas importantes sobre la fertilidad, pero luego tenemos que analizar la población desglosándola. Y lo cierto es que hay una población de mayor riesgo, que puede tener un riesgo aumentado de enfermedades de transmisión sexual, en las cuales sí la colocación de un DIU puede tener un impacto sobre su permeabilidad tubaria y sobre su útero. Y en esa población en general de mayor riesgo de enfermedad de transmisión sexual tendríamos que evitar el colocado de un DIU. Porque también nosotros hay variaciones en realidad según la población que vemos, y acá en el Pereira Rosell vemos una tasa de factor tubario mucho más alta que vemos en otros medios. Y en muchas oportunidades, cuando le preguntamos si en algún momento fue portadora de DIU, te dicen que sí. Entonces, esto es justamente lo que hablábamos respecto al DIU. Este en realidad es un trabajo que lo que evalúa es que las mujeres que se ligaron antes de los 30 años, la mitad se arrepintieron de haberse ligado. Con lo cual, tienen mucho tiempo todavía para arrepentirse. Bueno, y entonces, en cuanto a los factores pronósticos, y acá hay 3 puntos importantísimos para tratar. La edad, mañana la doctora Virginia Chakirian va a hablar en particular de eso, pero es un tema que tiene un impacto tan importante sobre la fertilidad de la mujer que no nos podemos cansar de discutirlo. Por otro lado, la reserva ovárica es un factor pronóstico importantísimo, y el tiempo de búsqueda de embarazo. Entonces, ¿la edad de la mujer tiene realmente tanto impacto en reproducción? Y lo mismo, trayendo anécdotas respecto a lo que vemos en la clínica diaria, muchas veces con pacientes que vienen con 39, 40 años en la consulta, le dicen: no, yo ya me estudié y no tengo ningún problema. Y tuve la fecha de nacimiento, 77, 78, bueno, pero la edad ya es un problema. Entonces, y la gente minimiza cuál es el impacto que tiene la edad sobre su fertilidad. Esta es una foto que saqué de internet. Y era una foto que dije perfectamente, esta puede ser una pareja que está en la sala de espera de una consulta de reproducción, como puede ser la sala de espera de una consulta ginecológica de un ginecólogo especialista en climaterio. Porque lo cierto es que hoy en día se están confluyendo una población muy importante que está entre los 40 y los 50 años, que desean justamente
poder reproducirse, y bueno, y por lo tanto ahí es donde vemos entonces las dificultades que vemos. Entonces, bueno, a mayor edad el pronóstico entonces es cada vez peor, claramente. ¿Y por qué? ¿Por qué la edad tiene tanto impacto sobre la fertilidad? Como vimos previamente, porque tiene un impacto sobre la prevalencia de la esterilidad. Segundo, porque tiene un impacto muy importante sobre la calidad ovocitaria, sobre la reserva ovárica, sobre las tasas de éxito de tratamientos de reproducción asistidos, como te decía previamente, y sobre las tasas de aborto, sobre las tasas de alteraciones genéticas, y por último, y muy importante, sobre las chances de que esa mujer pueda acceder a un tratamiento de reproducción asistida. Como comentó Gerardo previamente, una mujer, una vez que pone un pie en los 40 años, no puede acceder a tratamientos de reproducción asistida a través del Fondo Nacional de Recursos. Y eso debemos informar sobre las pacientes. Porque muchas veces vemos parejas que estuvieron 1 o 2 años con un ginecólogo general, a veces haciendo una valoración previa y dilatando un poco la consulta con un especialista en fertilidad, y luego llegan con 40 años y uno lamentablemente les tiene que decir que su único camino es el del tratamiento particular, y siguen siendo muy costosos. Y este es un dibujito que yo creo que define muy bien este tema, donde se ve como la línea blanca es justamente la curva como muestra que a mayor edad hay un declinar en la cantidad de óvulos, y la curva verde es la que muestra como mayor edad cada vez es mayor el porcentaje de óvulos de mala calidad. Es decir, a mayor edad cada vez la mujer tiene menos óvulos, y esos pocos que tiene son cada vez un porcentaje mayor de peor calidad. Entonces aquí vemos cómo la edad impacta entonces sobre la cantidad y también impacta sobre la calidad. ¿Y por qué? Y esto es lo mismo, y aquí entonces no solo impacta sobre eso, sino que impacta sobre como dijimos, sobre la fertilidad, sobre el riesgo de aborto, sobre el riesgo de alteraciones genéticas en la descendencia, y por qué entonces hay una caída tan abrupta de la reserva ovárica en la mujer con la edad. Y esto se debe porque el ovario es justamente un banco donde se depositaron una serie de óvulos. Una mujer nace con 1 millón de óvulos que son los que va a tener para utilizar a lo largo de su vida reproductiva. A medida que van pasando los años, va declinando rápidamente esa reserva ovárica por justamente efectos de apoptosis y atresia. Y lo cierto es que a los 35 años ya la media de las mujeres no tienen mucho más de 40.000 óvulos, y obviamente pues la menopausia es por el agotamiento total de los óvulos. Pero puede haber justamente también una gran variación paciente a paciente. Y este es otro trabajo también que es muy interesante del año pasado, donde justamente desglosa además según la edad, y se ve cómo a mayor edad cada vez son mayor la cantidad de óvulos que necesitaríamos como para poder lograr un embarazo con una fecundación in vitro. Y de hecho, en la población mayor de 42 años, generalmente se necesitan muchísimos óvulos, y de hecho a partir de los 44 años ya no importa la cantidad de óvulos que se obtengan, directamente es muy baja la probabilidad de un embarazo con ovocitos propios. Incluso con 12 óvulos solo hay una tasa, la chance de nacido vivo menor a un 2%, ¿verdad? O sea que esto de más óvulos mejor, se ve un impacto mayor generalmente en la población menor de 40 años, donde vemos que con 4 óvulos la tasa de nacido vivo es del 16%, pero con 12 ya sube un 36%, ¿verdad? O sea que más óvulos es mejor para las chances de embarazo. Y por eso cuando nos encontramos con una mujer que tiene una edad avanzada y pocos óvulos, entonces su pronóstico es doblemente malo, porque va a tener pocos óvulos y pocos de ellos de buena calidad. Y otra de las preguntas, bueno, hablamos de que a mayor edad menos óvulos. ¿Y por qué además la calidad es mala? Y la calidad es mala principalmente por muchos motivos, pero uno de los más importantes es por la alta tasa de alteraciones cromosómicas que suelen en los óvulos. Y
y este es un trabajo también muy interesante, donde se ve en esta curva cómo a mayor edad va aumentando la tasa de aneuploidías de los óvulos, es decir, de óvulos cromosómicamente anormales, con un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Entonces no los quiero aburrir mucho con este tema, pero quizás para los que tienen alguna formación biológica, recuerdan que nosotros justamente el óvulo y el espermatozoide son las únicas dos células del cuerpo humano que tienen la mitad de la información genética, tienen 23 cromosomas en lugar de 46. Y en particular en el óvulo, justamente la meiosis, que es la división justamente de los cromosomas, se termina de realizar en el momento de la ovulación. Y cuanto más tiempo ese óvulo estuvo almacenado dentro de ese ovario con la meiosis sin finalizar, mayor el riesgo de que finalmente ese óvulo termine, cuando se produce la ovulación, teniendo una información genética alterada. Y ven justamente como en torno a los 44 o 45 años, casi todos los óvulos son cromosómicamente anormales. Y esto finalmente impacta sobre el riesgo de alteraciones genéticas en el embrión, ¿verdad? Y esta también es una gráfica que muestra cómo a mayor edad, mayor porcentaje de embriones cromosómicamente anormales. Por lo tanto, estos embriones no se van a implantar, y si se implantan, tienen un riesgo muy elevado de abortos o alteraciones genéticas. Y esto es importante recordarlo porque la principal causa de aborto en estas pacientes es justamente esto, son las alteraciones cromosómicas relacionadas a la edad. Nosotros, es un tema que también muchas veces en la consulta vemos, lamentablemente, la tasa de aborto en esta población es elevada, y muchas veces vemos que la población dice, bueno, quizás no tendré una trombofilia, me gustaría estudiarme porque capaz que tengo un problema dentro del útero, o tengo quizás alguna alteración hematológica, pero por supuesto que muchas veces son atendibles esas consultas y debemos evaluar a la paciente en su totalidad, pero recordar que la mayoría de esos abortos van a ser justamente por alteraciones genéticas en el embrión, no por otras causas. Y por último, dijimos que los factores pronósticos son la edad, son la reserva ovárica y por último también el tiempo de búsqueda de embarazo. Y eso, como habíamos comentado recién al inicio de la charla, hay una relación directa entre esto. No es lo mismo una mujer que tiene una esterilidad de corto tiempo que una pareja que te dice que hace 5 o 10 años que está buscando embarazo. Y esa población justamente es la que va a tener un peor pronóstico. ¿Y por qué todo esto es tan importante? ¿Por qué todo esto es tan importante? Y porque lo cierto es que el Uruguay está modificando rápidamente la forma en la cual se reproduce. De hecho, el otro día, justamente en el lanzamiento, hablábamos de que el año pasado en el Uruguay nacieron solo 40.000 niños. O sea que estamos por debajo de la tasa de reemplazo. Cada vez tenemos menos hijos y cada vez los tenemos más tarde. Y este es un trabajo muy interesante también del doctor uruguayo, de Natán, que justamente tiene mucha experiencia en el estudio de poblaciones. Y lo que muestra es justamente cómo en el 2011, en el censo nacional, a todas las mujeres en edad reproductiva se les preguntó a qué edad tuvo su primer hijo. Y luego se desglosó esto en función del medio sociocultural. Y se dividió en bajo, medio y alto. Y lo cierto es que, independientemente de la edad, generalmente las mujeres de medio socioeconómico bajo generalmente tuvieron su primer hijo en torno a los 20 o 22 años, ya sea si la mujer nació en torno a la década del 50 como las que nacieron en la década del 80. Pero lo que sí vemos es que en el medio socioeconómico medio y alto se está dando cada vez un corrimiento hacia la búsqueda del primer hijo de una manera tardía. Y las mujeres nacidas en la década del 70, de medio socioeconómico alto, la media de mujeres tuvo su primer hijo a los 32 años, ¿verdad? Y esto se ve a múltiples factores, por supuesto, y muchos factores muchas veces que son buenos, porque están relacionados a los cambios sociales que vemos hoy, de justamente la entrada de la mujer en los medios de trabajo, en su formación, en muchos derechos que todos aplaudimos. Pero cuidado, que todo esto también está impactando en que muchas mujeres están empezando a buscar justamente la maternidad de forma tardía, y nosotros biológicamente, si bien socialmente con 40 años somos jóvenes, biológicamente ya no lo somos, y eso tenemos que recordárselo todos los días a nuestra población, a nuestras mujeres, ¿verdad? Y por último, este es un trabajo
en el cual se evaluó en 7 países europeos cuál era lo que la población consideraba que era la edad límite para tener un hijo. Y en general, la media de los encuestados consideraron que hasta lo más o menos los 42 años una mujer estaba en buenas condiciones de empezar a buscar un embarazo. Hasta los 42 años. Y muchachos, esto es muy tarde, ¿verdad? O sea que acá vemos cómo hay una idea equivocada en la población general respecto a cuál es el mejor momento para tener un hijo. Entonces, esto creo que no sé si es una curva, que es una gráfica que mostró Lidia, pero finalmente cada vez las mujeres buscan embarazo más tarde y por lo tanto cada vez hay una mayor cantidad de mujeres añosas que estamos tratando, ¿verdad? Entonces, esto es de la Red Lara, es población nuestra de la América Latina, y vemos cómo en el 2000 la cantidad de mujeres mayor de 40 años que se hacían tratamiento de reproducción asistiva estaban en torno a un 25%, y ahora estamos ya en el 2016, 31%, y esto sigue aumentando y aumentando. Y esto también lo mostró Lidia, pero vale la pena volver a mostrarlo. ¿Y por qué nos preocupa tanto que cada vez entonces estemos viendo mujeres más añosas? Porque además sus chances de quedarse embarazada con tratamiento de reproducción asistida a mayor edad cada vez son menores. La que como ven en la línea de arriba es la tasa de embarazo con ovodonación, donantes menores de 32 años, y la curva azul es la tasa de embarazo con ovocitos propios. Y ven cómo a partir de los 35 años va cayendo abruptamente y a partir de los 40 aún más. Bueno, no los quiero aburrir mucho más porque si no se va a hacer muy largo, pero comentarles simplemente un par de cosas relacionado a... Hablamos justamente sobre cómo tenemos que asesorar a estas pacientes, sobre los factores pronósticos que nos importan, y por último un par de temas respecto a cómo se deben estudiar estas pacientes. Y lo más importante es recordar que nosotros en estas mujeres tenemos que evaluar 3 cosas, o 4. Cómo se encuentra su reserva ovárica, cómo funciona el ovario, y si ese ovario es un ovario que ovula o no, saber cómo se encuentra el útero y saber si las trompas están permeables o no. Y para poder evaluar esto, lo más importante es recordar cómo funciona el ovario. Y sabiendo cómo es un ciclo ovárico normal, vamos a poder entender por qué pedimos los estudios que pedimos, ¿verdad? Y las herramientas más importantes, recordando someramente, para evaluar la reserva ovárica, son la FSH y la hormona antimuleriana. Una FSH elevada habla de una baja reserva ovárica, y una antimuleriana baja, que es una hormona que secreta los folículos del ovario, también nos habla de una baja reserva ovárica. Y cuando hablamos de esto, me parece que está bueno parar un segundito y ahora también tener presente un tema que no es menor, que es el tema del estudio de las mujeres que no tienen una historia de esterilidad previa. Porque justamente, producto de todo lo que discutimos previamente, cada vez vemos más en la clínica diaria mujeres que no tienen una historia de esterilidad, que producto de que no van a buscar un embarazo en corto tiempo, quieren saber dónde están paradas y, por ejemplo, quieren evaluar si quieren hacerse un tratamiento para preservar su fertilidad, y luego les pedimos un estudio para evaluar su reserva ovárica y nos encontramos con que tienen pocos óvulos. Y cuidado cómo interpretamos estos resultados. Este es un estudio muy interesante que evalúa justamente cuál es la relación entre antimuleriana y chances de lograr un embarazo de forma natural en una mujer sin esterilidad previa. Y lo que se ve es que en realidad esa población se comporta igual que la población general. O sea, no estigmaticemos a una mujer en edad reproductiva con una reserva ovárica que esté un poco comprometida, diciéndole que esa mujer necesariamente va a ser estéril, porque en realidad hay que contextualizarlo en la situación, en función de la edad y en función de la historia de esterilidad o no, ¿verdad? Otra herramienta importantísima es la ecografía ginecológica transvaginal, para evaluar cómo se encuentra el útero y también para evaluar la reserva ovárica viendo la cantidad de óvulos. El factor tubárico, muy importante, y para eso nosotros utilizamos habitualmente una radiografía para evaluar justamente si hay permeabilidad o no tubárica, pasando contraste a través del útero y las trompas. Es un estudio que es un estudio molesto,
que tiene cierto grado de falsos negativos, pero hasta el día de hoy en realidad es la herramienta que utilizamos con más frecuencia para ver si las trompas están obstruidas o no, sabiendo que hay otras alternativas como puede ser la laparoscopía, pero que lo reservamos para aquellos casos en los cuales nosotros podemos además beneficiarnos de algún potencial tratamiento, ¿verdad? Y entonces, finalizando, recordar qué es lo que debemos saber sobre nuestras pacientes. Conocer cómo se encuentra su flora ovárica, conocer si hay ovulación, conocer si hay integridad anatómica del útero y las trompas, y por supuesto poder asesorar entonces a nuestras pacientes a tiempo. Y eso es todo por hoy.